Dulce veneno, un fallo sin control. Según el DANE, dentro de las principales causas de muerte en Colombia, 5 están relacionadas con la mala alimentación. 3 de cada 100 colombianos tienen diabetes según el Ministerio de Salud. Casi el 10% de la población colombiana sufre de hipertensión. El 24% de la población infantil y el 56% de los adultos tienen sobrepeso. ¿Qué hace el gobierno colombiano y sus instituciones para mitigar esta problemática de salud pública? Para entender este fenómeno, analizamos cada acontecimiento y hablamos con sus protagonistas. Somos Dulce Veneno, un fallo sin control. El periodismo que le pone la lupa al consumo de azúcar en Colombia y su reglamentación. En el marco de la aprobación de la reforma tributaria presentada por el Ministerio de Hacienda en cabeza de José Antonio Campo, ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, Luis Fernando López, coordinador de la UTL del senador David Luna, explica la posición del partido Cambio Radical. La posición tanto del senador David Luna como de la bancada en pleno del partido Cambio Radical respecto a la reciente reforma tributaria es públicamente conocida. Acá trataron de vendernos a la opinión pública una reforma tributaria bajo un discurso de que iba a ser social y equitativa. Nos encontramos con una reforma tributaria que es todo lo contrario. Lo que estamos viendo es que es una reforma tributaria que va a profundizar en las problemáticas de inflación que hoy estamos viviendo en el país, que va a afectar precisamente a las clases menos favorecidas por cuanto grava productos de la canasta básica familiar. Lo vemos en alimentos ultraprocesados y en impuestos a los plásticos de un solo uso. Al gravar tanto los ultraprocesados como los plásticos de un solo uso, lo que vamos a ocasionar en la práctica es un aumento de precio en estos productos que se va a trasladar al consumidor final. Uno de los puntos más polémicos de la reforma tributaria es el concerniente al impuesto saludable a bebidas azucaradas y productos ultraprocesados. Luis Fernando reitera la posición del partido y del equipo del senador David Luna. Desde el equipo del senador Luna nos encontramos totalmente de acuerdo con que se desincentive el consumo de los ultraprocesados. Si bien el partido Cambio Radical se encuentra de acuerdo en la desincentivación del consumo de ultraprocesados, no está de acuerdo con instaurar un impuesto a los mismos en esta coyuntura económica actual. Si uno analiza la conveniencia o el momento tal vez no sea el más adecuado, propicio para poner una medida en este sentido. Diferentes sectores de la sociedad se unieron al debate público y diferentes partidos, entre esos Cambio Radical, presentaron al ministro Campo propuestas para modificar algunos puntos de la reforma tributaria. Sin embargo, los cambios en el texto final fueron mínimos. Luis Fernando explica su postura frente a cómo se debería implementar el impuesto saludable. Yo creo que debería ser un impuesto gradual, primero que todo. Segundo, avanzar, como se ha venido avanzando efectivamente en los últimos meses, en el etiquetado. Mucho se ha avanzado. Debemos seguir promoviendo esta práctica por parte de los grandes productores y comercializadores de este tipo de productos. Uno puede implementar la gradualidad en un impuesto por productos o por tarifa. Podríamos establecer un impuesto gradual perfectamente del 5%, empezando desde el 5% y estableciendo la tarifa plena de reforma tributaria en unos 5 años. Eso le daría la posibilidad a los productores y comercializadores de este tipo de alimentos de adaptarse a nuevas tendencias y dinámicas de consumo y el golpe en un momento coyuntural complejo económicamente hablando podría amortiguarse. El impuesto podría llegar a ser una medida efectiva siempre y cuando, como se los comentaba hace un momento, dentro del mercado colombiano el consumidor pudiera contar con una gama de sustitutos para escoger y para definir tendencias de consumo, de tal forma que el consumidor
pueda consumir lo que quiere consumir. Pero si no le brindamos esta gama de sustitutos al consumidor, lo que vamos a lograr es un producto más caro y las mismas tendencias de consumo. Luis Fernando reconoce que el impuesto puede funcionar como una medida de incentivo. En Colombia se debe trabajar más para que los derechos de las y los consumidores sean una realidad. Yo creo que se deben seguir aunando esfuerzos para hacerle caer en cuenta al consumidor los riesgos que el consumo excesivo de este tipo de ultraprocesados genera. Yo creo que esto va más en una campaña de concientización de tendencias de consumo. Deberíamos enfocarnos en, por así decirlo, abrirle los ojos a los colombianos respecto a lo que están consumiendo y no desincentivar el consumo a través de una medida económica que pueda afectar el ingreso, la subsistencia de la familia de pequeños y medianos ingresos. Durante el debate de la reforma tributaria, Dulce Veneno, el antídoto es la verdad, afirmó que el senador Luna era uno de los senadores que más aporte recibió de la industria de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas en las últimas elecciones legislativas. Se habló de un posible conflicto de interés por parte del senador en su voto al impuesto saludable. A esto, Luis Fernando responde. En torno a un rumor mediático que hay respecto a que el senador Luna no se declaró impedido a pesar de haber recibido donaciones en su campaña por parte de empresas privadas. Estas son afirmaciones totalmente falsas y temerarias. ¿Por qué? En todo el régimen legislativo hay un marco normativo y legal muy sólido en torno a cómo, cuándo y en qué casos debe un congresista declararse impedido para conocer en todo o en parte un texto legislativo. Este marco normativo está dado por el artículo 182 de la Constitución Política, por los artículos 286 y siguientes de la Ley Quinta, que es la que regula el funcionamiento del Congreso, y por la reciente Ley 2003 de 2019. Esta ley o este marco normativo explícitamente define que un congresista debe declararse impedido para conocer en todo o en parte un proyecto de ley que beneficie o afecte directamente a uno de sus donantes de campaña. Estos impedimentos los radicó oportunamente el senador Luna. Son públicamente conocidos y reposan en la Gaceta del Congreso de la República. Politécnico Gran Colombiano.